Hola, hola, ¿cómo están mis estimados alumnos? Bienvenidos a esta última clase relacionada con las fórmulas de derivación. Eh, pues con esta última clase habremos abordado eh, pues los temas correspondientes, o al menos los que estoy contemplando necesarios para el curso. Así que sean bienvenidos, vamos a continuar entonces con esto. Y si bien no son todas las fórmulas que existen o están presentes en el campo de las derivadas, si al menos nos dan una idea general de las funciones pues, básicas, las funciones comunes, y también este conocimiento, esta competencia que están adquiriendo, um, es es la punta del iceberg de un conocimiento mayor que cada quien pues puede adquirir, eh, puede profundizar en la medida pues que cada uno así lo desee, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos con el tema, vamos a lo que nos compete. Eh, entonces, hoy vamos a ver las derivadas de funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Y también vamos a ver la derivada de funciones logarítmicas. Entonces, vamos con ello, pero antes un detalle que no quiero que pase por alto. Hay una pequeña tarea que, que quiero que resuelvan. Es la siguiente. Aquí están los datos. Les dejo algunas pistas ahí para que puedan resolver. Y está obviamente relacionado con el tema anterior. Así que échenle ganas. Si tienen alguna duda, pues pueden preguntar. Y como complemento de este problema, la acompaño con una imagen, este, pues un dibujito, ¿no? Un diagrama. Bueno, más bien un dibujo, una ilustración donde podemos ver las variables. Así que échenle ganas y es parte de la siguiente entrega, ¿verdad? Del paquete de ejercicios. Bien, ahora sí a continuar con el tema. A ver, vamos a hablar entonces de derivadas de funciones trigonométricas inversas. Vamos a empezar con eso. Ah, hay que recordar que es una función inversa. Obviamente, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que es una función inversa, ¿verdad? Las funciones inversas vamos a entenderlas en el contexto de las funciones originales, o sea, de las funciones que dieron origen o lugar a las funciones inversas. Ojo, entonces, como ya empezamos a hablar eh, el vocablo que estamos utilizando, funciones, estamos hablando de funciones. Entonces, una función inversa se define como aquella función dado un conjunto, dominio, y un rango para una función. Ojo, rango. Este es el rango. Se llama B. Una función, pues, ¿qué es lo que nos hace? Dada un dominio, dada cada valor del dominio, al ser evaluada a través de la función, me da una imagen que conforma para cada valor el rango. ¿Sí? Dale el X. Una función, dado un valor de X, te transforma una imagen, y el conjunto de todo el dominio, pues te genera el conjunto de todo el rango, ¿verdad? Bien, una función inversa, entonces es aquella función que considera el rango como dominio nuevo, como su dominio, y el dominio de la función original, pues como su rango. ¿Sí se entiende? Devuelve, por decirlo así, devuelve el dominio original tomando como, pues, como base o como su dominio el rango. Y si está claro, ¿verdad? Si está claro, por ejemplo, si f
de 2 es 5. Y estamos hablando que es una función, ahorita vamos a profundizar, pero que es una función que tiene inversa. Pues la inversa, pues f de 5 es 2, es decir, te devuelve el valor original. ¿Sí está claro? En pocas palabras, fíjense qué bonito. Si aquí 2 te da 5, bueno, la función inversa dada 5 te da 2. Ahora bien, vamos a entender, esto es para entender de manera muy simple, muy básica cómo funciona. Ahora vamos a adentrarnos a qué efectos produce y cómo se ve su gráfica, ¿ok? Vamos a indagar un poquito más en esto. De acuerdo a este autor, vamos a ver lo que comenta. Las gráficas de una función f, este autor dice que ya la habían estudiado en esta sección, ¿verdad? Una función 1 a 1, las funciones 1 a 1 son las inyectivas, ¿ok? Son las, al menos inyectivas les digo yo, porque de las inyectivas también tenemos las biyectivas, pero tenemos 3 categorías, ¿no? 3 categorías de funciones. Hablando de este comportamiento. Tenemos, bueno, eso ya lo estudian ustedes aparte, pero si la función es al menos inyectiva, ¿sí? Si la función es al menos inyectiva, puede ser inyectiva o biyectiva, pero si es al menos inyectiva, la función se considera 1 a 1. ¿Sí está claro? Considera este comportamiento. Se considera que es una función 1 a 1. Bien, entonces cuando hablamos de las funciones 1 a 1, estamos considerando o que es biyectiva o que es inyectiva. Por eso yo digo, al menos que sea inyectiva, estamos hablando de una función 1 a 1. Eso ya lo pueden estudiar. Pero vamos a dejarlo así, 1 a 1. ¿Y por qué se les llama 1 a 1? A ver, perdón, no, creo que no estaban viendo la diapositiva. ¿Por qué se le llama 1 a 1? Por lo que acabamos de describir, que a cada valor, y esto es muy importante, que a cada valor, de acuerdo a esto, que a cada valor de x, para que pueda ser reversible, a cada valor de x en el dominio de f, le corresponde un valor de y. Ahora, esa es la definición de función. Ahora, la definición de función inyectiva es que a esa y le corresponda solamente un valor de x. Es decir, por ejemplo, si a 2 le corresponde 5, estamos hablando de una función. Pero si a 2 le corresponde 5 y 6, para un mismo valor de x le corresponden 2 valores. Para empezar ya no es función, ¿verdad? Entonces esto ya no sería función. Tendríamos una relación, ¿no? Por ejemplo, para x igual a 2, pues tendríamos 2 valores. Ya lo habíamos visto antes. Esto no es función. ¿Ok? Pero para que pueda ser, vamos a llamarle invertible, para que tenga inversa, necesariamente tiene que pasar que a cada valor de y le corresponda un único valor de x. Porque puede ser el caso que yo tenga otro valor, por ejemplo acá, para menos 2, que también me dé 5. Y eso es válido. De hecho, las funciones cuadráticas tienen ese patrón, ese comportamiento, ¿verdad? Que, por ejemplo, para x igual a menos 2 y x igual a 2, pues tenemos el mismo valor de y. 5, por ejemplo, ¿no? Sí está claro, ¿no? Y igual a 5. Entonces, ¿es función? Sí, pero no la puedo invertir porque, a ver, vamos a dejar el dibujito. Porque si yo ya sé el caminito de ida, tengo que regresar por el mismo camino. Y si fuera el caso, perdón. Y si fuera el caso de que 2 y menos 2 llega a 5, de regreso
a 5 a cuál se le a 5 a qué valor le asigno, 2 o menos 2. O sea, si yo ya sé que de ida el 2 puede ser 5 y el menos 2 también puede ser 5 para f, ¿verdad? Pero de regreso para f inversa, 5, ¿a qué valor lo asigno? 2 o menos 2. Entonces quiero que entiendan que el camino de regreso no existiría, no sería función el camino de regreso, ¿estamos de acuerdo? Porque para el 5, que sería nueva x, le corresponden dos valores de y. Entonces tiene que cumplirse, estrictamente hablando, el caminito o la relación 1 a 1. Ya quedó claro, ¿verdad? Bien, entonces sí tiene que ser muy específico, que a cada valor le corresponda un valor de x y que no sea el mismo. Es decir, no pueden tener el mismo valor. O sea, a la x no le pueden... lo que acabamos de ver, a una diferente x no le puede corresponder un mismo valor de y. Porque si no, no puedo hacer el camino de regreso. Véanlo de esta manera. Obviamente esto ya se estudia con mayor tecnicismo, o sea, en precálculo, o lo pueden revisar en los libros, ¿ok? Está ahí presente, no es muy complicado de entenderlo ya con rigor matemático. Bien, vamos a continuar. Entonces, ahora algo interesante que les pasa a las gráficas es que las gráficas de las funciones 1 a 1, que al graficar la función original y su función inversa generan una reflexión con respecto, o sea, se reflejan, ¿sí? Con respecto, son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Entonces es un efecto interesante. Piénsenle, pongan en los comentarios a qué se debe. Este es un buen ejercicio. ¿A qué se debe entonces que se genere una... ¿Por qué se reflejan con respecto a la recta y igual a x? Es un buen ejercicio mental. Pongan en los comentarios su respuesta. Ya luego lo explicamos o lo comentamos también. Pero vean lo que les estoy explicando. Como una consecuencia, aquí el autor se equivocó. Debió de poner a, f de a y b, f de... Perdón, b, f de b. O sea, no coincide lo que dice con las imágenes. Ahorita vamos a corregir eso. Entonces vean lo que pasa. Por ejemplo, para la función original y igual a f de x en azul, tenemos aquí un puntito, que es el punto cualquiera, a, f de a. Entonces su función inversa, la función inversa tendrá los valores f de a, a. O sea, se invierte el valor de la x con el valor de y viceversa. Para un punto cualquiera sobre la función b, f de b, la función inversa tendrá un punto equivalente, ¿sí? Un punto sobre ella, la inversa, que va a ser f de b, b. Entonces vean cómo se forma, cómo es simétrica y cómo se ve la función inversa. Ahora, un ejercicio también interesante para analizar es, ya sé cómo se ven las funciones original y la inversa. Una pregunta lógica o la siguiente lógica, hablando del contexto del cálculo, sería, bueno, ¿cuál es la relación, si existe, entre la pendiente en un punto de una función original con respecto a su función inversa? O en otras palabras, ¿cómo será la derivada o existirá alguna relación entre la derivada de una función original y la función inversa? ¿Habrá alguna relación? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí hay relación. Aquí, ¿qué es lo que me está diciendo este autor? ¿Cuál es la relación que existe entre las pendientes de la original y su inversa? Vamos a ver una serie, dos teoremas. Bueno, son tres realmente. Pero vamos a ver dos muy intuitivos. Sí, que nos vamos a dar cuenta de manera muy intuitiva con los conocimientos que ya adquirimos de cálculo. Así que vamos a leerlo. Continuidad de una función inversa. Recuerden el concepto de continuidad. Sea f una función continua 1 a 1, o sea,
f es una función continua y es invertible sobre su dominio X, ¿ok? Entonces la f inversa, o sea, la función inversa, es continua sobre su dominio. ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende? Se puede razonar, pueden razonar esa... ¿Están de acuerdo con ese teorema? ¿Tiene sentido? Sí, ¿verdad? Porque si es una función continua, cada valor de x define un valor de y de manera continua. Entonces, si es invertible 1 a 1, bueno, también el dominio tiene que tener los mismos valores, ¿verdad? Por la definición de función inversa. O sea, también es continua porque reflejaría gráficamente cada uno de los valores. O sea, no queda ningún valor al aire. ¿Ok? Bien, vamos a profundizar un poquito más. Sea f una función continua y creciente. Una función continua y creciente. A ver, bueno, sobre un intervalo a, b, como en este caso. De hecho, esta función f de x en azul cumple las características, la premisa de este teorema. Sea f una función continua y creciente sobre este intervalo, es continua sobre este intervalo, lo estamos viendo que sí. Y es creciente. ¿Qué significa que es creciente? De manera estricta o rigurosa, es que para dos valores de x relativamente cercanos, o para dos valores cualesquiera, una función es creciente en ese intervalo si vamos a escribirlo para que quede claro. Una función será creciente sobre un intervalo si aquí tenemos A, aquí tenemos B. ¿Ok? Entonces sí, es creciente, sí. Si f, observen, aquí está. Si f de B es mayor que f de A cuando A es menor que B. Es decir, es creciente si al avanzar en la recta numérica o en los valores de X, también crece el valor de Y. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí se ve, es evidente. Que una función va a ser creciente si al aumentar el valor de la X, aumenta el valor de la Y. O el valor de la... Sí, f de X. ¿Ok? Bien. Entonces, f inversa existe. Ojo, es continua y creciente. Entonces, f inversa existe y también es continua y creciente sobre ese intervalo. Y esto es también bastante interesante, ¿verdad? De manera intuitiva, lo vemos. Observen cómo esta función es creciente en todo su intervalo. Y observen cómo la inversa también es creciente. De una manera diferente, un tanto diferente, si lo estamos viendo porque es un reflejo, pero también es creciente. Es interesante, ¿verdad? También ese comportamiento. Entonces, tanto la original como su inversa son crecientes. Ahora, si sustituimos la palabra decreciente, o sea, este teorema podemos aplicarlo también y en lugar de poner creciente ponemos decreciente. Es decir, si f es una función continua y decreciente sobre un intervalo AB, entonces f inversa existe y es continua y decreciente sobre el intervalo f de A, f de B. ¿Estamos de acuerdo? Y otro ejercicio, pongan en los comentarios cómo de manera matemática, o sea, así como puse esta expresión, cuál sería el razonamiento para definir
una función decreciente. Decreciente. También pónganlo en los comentarios. Bien. Bien, vamos a continuar. Ahora sí vamos a hablar de las pendientes. No lo vamos a demostrar, sí, no lo vamos a demostrar, pero que se demuestra también de una manera sencilla, pero nada más es tener la idea para lo que vamos a abordar ahorita, a continuación. Derivada de una función inversa. Ahora sí, vamos a ver. Suponga que f es diferenciable o derivable, ya saben, sobre un intervalo i, y que f' nunca es cero sobre ese intervalo i. Eso es muy importante, el que no sea cero. Tiene implicaciones en la pendiente, ¿verdad? Si f tiene inversa, si f sí tiene una función inversa sobre i, entonces f inversa es diferenciable en un número x y es lo siguiente. Es decir, aquí está la relación que estamos hablando, que existe entre la derivada de la función original y la derivada de la función inversa. Aquí está. Entonces, ¿cuál es esa relación? Que la derivada de la función inversa es 1 sobre la derivada, ¿sí? 1 sobre la derivada de la función inversa, ¿sí? 1 sobre la derivada de... Bueno, perdón, es 1 sobre la derivada, sí, aquí estamos viendo de la composición, ¿verdad? Estamos viendo de la composición de la función inversa, pero realmente lo que estamos viendo aquí es si tomamos un número, estamos tomando el valor de la x, de la original. Si estamos claros, estamos tomando el valor de la x. Vamos a ver un ejemplo. Para que quede claro. Por ejemplo, aquí tenemos la función x cuadrada más 1. Ojo, esta función x cuadrada más 1, y también quiero hacer un poquito de hincapié en esto. Observen que esta función no es invertible. ¿Por qué? Pues porque también algo que se me pasaba, la prueba gráfica de que una función es 1 a 1, o al menos inyectiva, como había mencionado, la prueba gráfica es que pasa la prueba de la recta horizontal. O sea, gráficamente yo puedo determinar si una función es 1 a 1, al menos inyectiva, o que tiene inversa, si pasa la prueba de la recta horizontal. Entiéndase entonces la recta horizontal como una prueba pues que evalúa el hecho de que para cada y exista solamente una x. Es decir, la prueba de la recta horizontal indica o debe de indicar que a una x, por ejemplo acá, no le corresponden dos valores de y. ¿Sí? Entonces esta función no pasa la prueba de la recta horizontal porque corta dos veces a la función que está en morado. ¿Ok? Entonces esa es una manera de comprobar gráficamente la existencia o que una función es 1 a 1, por lo tanto que tiene inversa. Bien. Sin embargo, los matemáticos no conformes con el hecho de que no pueden invertir una función que no sea 1 a 1, tienen un truco. Dice, bueno, vamos a tomar una porción de la gráfica, que es lo que vemos. Vamos a tomar una porción de la gráfica y esta porción de la gráfica vamos a invertirla. Esa sí se podría invertir. O sea, calcular la inversa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman nada más una porción de la función original, de tal manera que la nueva función reducida sea invertible. Ahora, es decir, que esta la transforman en esta función. ¿Ok? Y esta función es la misma, por ejemplo, x cuadrada para x mayor que 0. Mayor o igual que 0. Entonces esta función ya es, ya tiene inversa. ¿Ok? Es lo que se hace. Es un ejemplo bastante simple. Observen cómo ya pasa la prueba de la recta horizontal. ¿Sí?
¿Y cuál es su inversa? Bueno, aquí vemos un ejemplo de una función parecida, ¿no? Es x cuadrado más 1, pero pues ya saben, al invertirla sería la raíz. Y hay una serie de pasos para poder buscar funciones inversas dada una función, ¿verdad? Eso, bueno, es otro tema también que está por allá. De precálculo. Ahí ustedes también pueden revisar pues, libros o videos, como gusten, para checar este tema. Pero bueno, lo importante ahorita es tener la idea. No. Se supone que ya lo saben, pero vamos a enfocarnos en el meollo del asunto, las derivadas. Entonces, observen. Yo ya sé que la derivada de esta función en 2 es 4. O sea, para el punto 2,5, la derivada es 4. O sea, la pendiente en este punto es 4. F de 2 es 4. Ahora, si yo no conozco la información o no tengo la información de la inversa, pudiera calcular su derivada sin necesidad de conocer cómo se ve o cómo es la función inversa. Y esto es un tip interesante, o sea, esto es una aplicación interesante de poder conocer la derivada de la inversa, así como conocíamos la derivada implícita, que no es necesario resolver para x o despejar despejar y de una ecuación implícita, ¿sí? Una ecuación. También puedo, a través de este razonamiento, calcular la derivada de la función inversa en un punto sin necesidad de calcular la inversa. Es interesante, ¿verdad? Y aquí vemos el ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la derivada de la función inversa en este punto? Pues es fácil. Es 1 entre la derivada de f' de 2. Que aquí sería pues la y, ¿verdad? La y el valor de la imagen. O sea, 5,2, 2,5. ¿Entiendes? Entonces que el 2 es la imagen o el valor evaluado, resultado de la función inversa. ¿Sí? Es la imagen para 5. Dado x5, la y o la imagen es 2. Entonces 1 sobre f' de la derivada de la original. ¿Sí? Sí se entiende. Creo que con este ejemplo está bastante claro. Ahora, observen cómo se plantea aquí. Esta función es x cuadrada más 1 para x mayor o igual que 0, para que sí se pueda tener, para que pueda tener inversa. Y la inversa pues es la parte superior de la raíz, de esta raíz, ¿verdad? Aquí está. Entonces, observen cómo son las pendientes. ¿Ya quedó claro? Este es un ejemplo muy sencillo y una aplicación muy sencilla también. Vamos a profundizar más en el tema o sea, vamos a profundizar. O sea, esta es la base, ¿sí? Es la base donde vamos a partir. Ojo que nosotros vamos a hablar o a mencionar o a tratar ahorita derivada de funciones trigonométricas inversas, o sea, inversas trigonométricas. Entonces, todo este planteamiento fue para poder entender un poco más cómo resolverlas o al menos qué significan, ¿no? ¿Qué idea nos dan? Bien. Las funciones trigonométricas inversas pues son continuas en cierto intervalo. ¿Sí? O sea, podemos determinar que sean continuas en cierto intervalo. Bien. Aquí usamos la derivación implícita, y esto es muy interesante, para hallar las derivadas de funciones trigonométricas inversas, suponiendo que estas funciones son derivables. Regresamos al concepto de derivabilidad. ¿Cuándo una función es derivable? ¿O qué implica si una función es derivable? En efecto, si f es una función 1 a 1 derivable, puede demostrarse que su función inversa f también es derivable. Ya lo habíamos comentado, ¿verdad? El otro autor lo comentó. Entonces, repito, en efecto, si f es una función 1 a 1 derivable,
puede demostrarse que su función inversa f también es derivable, excepto donde sus rectas tangentes son verticales. Entonces, he ahí el hecho de que la derivada sea 0, que implica en más bien, piensen en esto. Vamos a regresar al dibujito anterior. Observen que aquí la pendiente de 1 es 0. ¿Cómo es la pendiente en su punto homólogo en la función inversa? ¿Ok? ¿Cómo es su punto homólogo? Pues aquí estamos viendo que sería una tangente vertical. Por lo tanto, cuando la derivada es 0 en la función original, pues no existe la derivada en su homóloga, ¿no? Porque es una tangente vertical. Es lo que me está diciendo. Excepto donde las tangentes son verticales. Entonces, esto es posible porque la gráfica de una función derivable no tiene vértices ni bucles. Ya habíamos entendido por la definición de función derivable, ¿no? Si es derivable, es continua, por lo tanto no tiene picos, huecos, bucles, vértices, nada. Por esta razón, si la reflejamos respecto a y igual a x, la gráfica de su función inversa tampoco tendrá, bueno, ya se explicó acá, el autor ya explicó, ¿no? Tampoco tendrá vértices, ni bucles, ni huecos, ni gaps, ni saltos, nada. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Y ojo, algo muy interesante aquí, que no debemos de dejar pasar por alto, es que vamos a utilizar derivación implícita para hallar las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Es decir, el conocimiento que ya adquirimos tanto de la regla de la cadena importantísima y la derivación implícita también nos va a ayudar a deducir las otras derivadas, ¿no? A demostrar y a calcular y también demostrar cómo salen las otras derivadas de otras funciones. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hallar la derivada de esta ecuación, ¿sí? De manera implícita, o sea, de y entre dx de manera implícita para esta ecuación, seno de y igual a x. Y a continuación vamos a determinar el mayor intervalo de esta forma, en el que y es una función derivable de x, en el que y es una función derivable de x. Entonces quiero que presten atención a dos cosas. Número uno, estamos hablando de derivación implícita de una ecuación, ¿ok? Eso es lo primero que debemos de hacer, calcular la derivada implícita de esta ecuación. Muy bien. Pero también utilizando la definición sí, vamos utilizando más bien, vamos a mochar, a trozar, a cortar, a delimitar, como quieran llamarle, la función de tal manera, ¿sí? De tal manera que sea, primero que sea una función, de tal manera que sea una función y que sea derivable. Entonces vamos a combinar lo que hemos aprendido hasta el día que hemos aprendido en esta clase. Que es, primero, que sea función derivable, con lo que implica, las pruebas que implica que sea una función derivable. Más bien, con lo que implica que sea una función primero y que sea derivable. Es decir, observen, por ejemplo, ya spoiler, ¿por qué hasta este punto? Porque hasta este punto voy a elegirla, voy a trozarla. Bien, vamos con ello entonces. Vamos a derivar implícitamente. Ya son expertos ustedes en derivar implícitamente, así que vamos a encontrar, dado seno de y igual a x, encontrar la derivada implícita. Les recomiendo que le pongan pausa y lo traten de hacer ustedes solos, ¿sí? Bien. Aquí tendríamos, vamos a hacerlo por pasos. Es algo que yo les recomiendo cuando manejamos derivación implícita, que igual la regla de la cadena, que no traten de, al menos muy al principio, el tiempo que les tome,
no den saltos grandes, ¿sí? Pasito a pasito, vayan planteando, vayan resolviendo. Como cuando resolvían ecuaciones al principio, que paso a paso, aunque solamente hagan una operación en un paso, poquito a poquito, para que entiendan, para que razonen, para que vayan teniendo un orden mental en su ejecución, como lo estoy haciendo ahorita. Primero planteo todo, ok. Para el primer caso, tengo que dejarlo de manera implícita, ok. Voy a aplicar la regla de la cadena, ¿estamos de acuerdo? Voy a aplicar la regla de la cadena. Esto me indica que la derivada del seno de y es u, ¿verdad? Seno de u. Por lo tanto, sería coseno de y por la derivada de la de adentro, que sería dy entre dx. De hecho, ya queda de manera implícita. Es igual, pues la derivada de x con respecto a x sería 1. Si despejamos de y, ahí está. Entonces, ahí tenemos la derivada implícita de la función seno de y. Perdón, de la ecuación, ojo, de la ecuación seno de y. ¿Qué significa esta derivada, esta ecuación? Bueno, esta derivada implícita. Pues que con esta ecuación, pues, con esta derivada encuentro las pendientes, ¿verdad? De acuerdo al dibujo, a la gráfica, más bien, la ecuación seno de y igual a x es toda esta que está acá en gris y continúa. De hecho, es ver la función seno de manera vertical. Es lo único que estamos haciendo, viendo la función seno de manera vertical. ¿Ok? Bien. Ya está. Entonces, si yo quiero calcular la derivada en algún punto, pues simplemente sustituyo pues los valores correspondientes. Si yo quiero calcular la derivada en 0,0, pues lo sustituyo. La sustituyo aquí en la ecuación que tengo, ¿verdad? Sustituyo el valor, en este caso sería el valor de y. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, calcule la derivada. Vamos a ver. Calculen la pendiente de la recta tangente aquí en el origen. ¿Cuál será la pendiente de la recta tangente en el origen? Bueno, yo sé que el origen es el punto 0,0. Por lo tanto, la derivada de y con respecto de x es igual a 1 entre coseno de y. ¿Cuánto vale y? 0. Coseno de 0 en radianes. Coseno de 0, pues es 1. ¿Sí? En radianes es 1. Así que la pendiente en ese punto es 1. Y así yo puedo calcular la pendiente en cualquier punto. Está claro, ¿verdad? Ya lo vimos la clase pasada. Derivación implícita. Bien. Ahora aquí viene un salto un poquito más fuerte. ¿Cuál sería ese salto? Bueno, ahora quiero que determinen, o vamos a determinar, el mayor intervalo de esta forma. Ahora, esta forma me está evocando, como es un número negativo y un número positivo, que tengo que incluir al 0. ¿Estamos de acuerdo? Este intervalo, observen que es la forma una forma simplificada de valor absoluto, pero olvídense por un momento de eso. Simplemente me estoy refiriendo a que tomes el mayor tramo posible, ¿sí? Que incluya el 0. En el que y ya es una función derivable. En el que y es una función derivable. Entonces tenemos que convertirla en función a la ecuación. Simplemente vamos entonces a delimitar. Yo puedo tomar cualquier parte o
O sea, yo puedo delimitar, y eso es algo que también se explica en la delimitación de acá. Cuando trozamos una función que no es 1 a 1 y la convertimos en una función 1 a 1, lo que se busca para que sea funcional, para que la pueda utilizar, para que me sirva, que tome todo el rango posible de la función original. Por ejemplo, el dominio, voy a ponerlo en rojo, el dominio de f, pues ya sabemos que es todos los números reales, ¿ok? Todos los números reales. El rango de f, pues es de 0 hasta más infinito, ¿no? O x mayor que 0, ¿ok? Ahora, el dominio de esta f trozada, ft, vamos a llamarle, ft de trozada o recortada, es de 0, estamos de acuerdo que es de 0 hasta infinito. Ahora, el rango, que es lo que se busca de esta función trozada, ya invertible, o que puede invertirse, observen que tiene el mismo rango que la función original, 0 hasta infinito. Tiene el mismo rango que la función original. Entonces, para que nos sirva, ¿no? O sea, yo puedo trozarla en la función original, yo puedo despedazarla en cachitos muy pequeños, pero pues siempre se busca tratar, ya saben, de agarrar la mayor cantidad de valores posibles, ¿no? Entonces siempre se busca la definición más amplia, usando palabras muy, muy románticas. La definición o la solución más amplia. Bien. Entonces es lo que me está pidiendo básicamente este problema. Me está diciendo, bueno, toma el intervalo más amplio, toma una porción de esa ecuación, conviértela en función, pero que tomes la mayor cantidad de valores posibles de esa función que sea derivable. Entonces, ¿cuáles vamos a tomar? Aquí me lo están dando. De hecho, yo puedo tomar cualquier trozo, ¿verdad? Ya les había explicado, cualquier porción. Sin embargo, aquella que incluya el 0 y que me genera y que es derivable, pues es aquí lo estamos viendo, que sería de menos 1 hasta 1. Hablando de las x, ¿ok? Pero me están pidiendo el de las y. O sea, hablando de x, el dominio de esta función sería, ya como función, sería de menos 1 a 1, sin tocarlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque acuérdense que tiene que ser derivable. Entonces no puedo tocar el valor de x igual a 1 porque pues ya tengo una tangente vertical. Bien. Hablando del dominio. Ahora el rango, que es lo que me están pidiendo, el rango más amplio, sería desde menos pi entre 2 hasta pi entre 2. Entonces lo que me está pidiendo el problema es el intervalo más amplio que contiene el origen. Sería, esta es la derivada, y lo que me están pidiendo después sería para de menos pi entre 2 menor que y menor que pi entre 2. Y ya con eso concluyo mi problema. Sí estamos claros, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos acá? Bien, ahora vamos a hacer una especie de jugada. Vamos a convertir. Acuérdense que la derivación implícita no necesito tener despejada la y, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer una jugada interesante para ya dejar la derivada de y en la derivada, ¿sí? En términos de x, ¿sí? O sea, convertirla en una función en términos de x. Y para ello pues vamos a hacer una serie
Vamos a dejarla de manera explícita. A eso voy, la derivada de manera explícita. Por definición, estamos de acuerdo que coseno de teta, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Esto equivale a que le pongas cualquier valor. O sea, coseno cuadrado de y más seno cuadrada de y es igual a 1. Puedes poner x, lo que tú quieras de argumento. Bien. Podemos ponerle que el coseno de y, vamos a despejar esta, coseno de y es igual a la raíz de 1 menos seno cuadrada de y. Sí estamos de acuerdo con esto, ¿no? Ahora, si estamos hablando de una función, ¿sí? En términos de x, si estamos hablando de una función en términos de x, yo puedo convertir, observen que yo puedo convertir, ¿sí? Yo puedo decir que seno de y es igual a x. Estamos en la misma sintonía. ¿Por qué? Pues porque así la definí al principio. Yo definí que el seno de y es igual a x. Y también otra cosa que podemos visualizar, ¿sí? Otra cosa que podemos visualizar es que, bueno, podemos sustituir, ¿verdad? Podemos sustituir acá. Entonces, coseno de y es igual a la raíz de 1 menos x cuadrada. Puedo hacer esa conversión. 1 menos x cuadrada para no olvidar lo que planteamos al inicio. Para, esto es válido para pi entre 2. No hay que olvidar que para que sea función, lo que quiero demostrar, o sea, para que sea función, o sea, para que esto sea válido, tiene que ser en el intervalo correcto, tiene que ser en el intervalo que yo he delimitado. Es decir, esto tiene que cumplirse tanto para x de menos 1 hasta 1 como para y de menos pi entre 2 hasta pi entre 2. Para que la función efectivamente sea función y la pueda expresar de manera explícita. ¿Ok? Entonces, ya que definí esto, ahora sí puedo, pues ya puedo sustituir, fíjense. Vamos a sustituir en la derivada. Por lo tanto, lo voy a poner en otro color. dy entre dx es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. Observen cómo ya está en función de x la función. Ya es una función, ya no es de manera... Aquí lo tenemos de manera, aquí arriba lo tenemos de manera implícita. Pero al restringirla nosotros para pi entre 2 menor que y, yo ya la estoy expresando de manera explícita ya únicamente en términos de x. Ya es una función en términos que en x y no olvidando para qué intervalo. Eso sí es muy importante porque si me salgo de este intervalo, pues ya no es una función. Entonces está muy, muy interesante. Está muy interesante porque también por la definición de función inversa, ojo, eso no lo había comentado, antes. Esto, hablando de funciones, ya como función lo puedo expresar, si la delimito correctamente, puedo decir entonces que y es igual a seno inversa de x. ¿Estamos de acuerdo? Esa ecuación es equivalente a esa función. ¿Sí? De hecho, aquí. Siempre y cuando esté delimitada en el lugar correcto.
De hecho, vamos a dibujarla en el GeoGebra. ¿Por qué quiero que la dibujemos allá? Porque me gusta mucho el hecho de que los alumnos entiendan eh, lo que significa la función inversa de una función, perdón, sí, cómo se ve la función inversa de una función trigonométrica. A eso voy. Vamos a graficarla. Fíjense, vamos a graficar. Seno de x, pues ya la conocen. Ahí está, es toda esa, ¿verdad? Es una función. Observen que no es inyectiva, porque para cada valor de x corresponde un valor de y. Sí es función. Pero no es invertible por el hecho de que al hacer la prueba de la recta horizontal toca un montón, infinitos valores de hecho, para cualquier recta que yo ponga dentro, obviamente, del rango, ¿verdad? De menos 1 a 1. Bien, vamos a graficar la función. Bueno, vamos a graficar la función, no, la ecuación seno de y igual a x. A ver, es que esto... Seno de y, la ecuación seno de y igual a x. Ahí está. Entonces, si yo les preguntara, esta ecuación que vemos acá, ¿es una función? Vamos a ocultar esta. Me dirían, pues no, ¿verdad? No es una función. Bueno, delimítenla. Pueden delimitar en cualquier trozo que ustedes quieran, ya les había dicho. Pero pues qué mejor que poder delimitar un lugar que incluya el 0. Bien, entonces, si la quiero convertir en función, la delimito en el intervalo que ya vimos de menos 1 a 1 en x, y el rango pues de menos pi entre 2 hasta pi entre 2. ¿Ok? Y eso, al delimitarla, ya me genera lo que se conoce como función inversa. ¿Sí? Función inversa, que sería seno de inversa de x. Ahí está, miren. Ahí está. Este trocito es la función inversa. Ahí está. Qué bonito. Entonces, toda la función inversa queda incluida en estos valores. Así que todos los valores, cuando ustedes evalúan en su calculadora, en radianes, todos los valores se encuentran en este intervalo, ¿no? Del dominio y del rango. Entonces, una pregunta es, ¿cómo encuentro la pendiente? ¿Cómo encuentro las pendientes de esta función? Pues hay dos formas. Ustedes ya tienen la competencia necesaria para poder hallar la pendiente utilizando la derivada implícita, que sería un camino bastante lógico y rápido. O si no, ¿qué harían? Bueno, pues con la fórmula que acabamos de encontrar, yo ya puedo hallar la pendiente de cualquier punto aquí en este intervalo, pues más bien la pendiente de esta función en términos de x inversa, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa fórmula? Pues la que acabamos de ver. Ahí está. Creo que con esto ya está más completa la información, ¿verdad? Ya queda claro todo lo que involucraba esta deducción que acabamos de hacer. De manera general, entonces, ya entienden ustedes qué significa la derivada. Esta ecuación que involucra una raíz, esa derivada, no es otra cosa que la derivada del seno, ¿verdad? Esta es la derivada de y con respecto a x, la derivada de seno de inversa de x, pues es esto. Bien. Ahora, una pregunta del millón. ¿Cómo
¿Cómo le puedo aplicar la regla de la cadena a esta función función que solo trabaja en términos de x? Me falta poner el 1 acá. ¿Cómo puedo aplicar la regla de la cadena a esta función? Si el argumento fuera diferente de x. Deduzcanlo ustedes solos. No es difícil, con lo que ya saben. Bueno, si yo quiero aplicar la regla de la cadena, pues quedaría la derivada del seno inverso de u. Aquí lo puse mal. Es esto. La derivada, perdón, aquí no sería esto. Aquí sería así como está. Ahí está. ¿Cuál sería la fórmula? ¿O cómo plantearían la fórmula de esto? La derivada del seno inverso de u con respecto a x. Pues es igual a 1 entre raíz de 1 menos u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. Ven qué bonito. Así de simple. Ya entendiendo la regla de la cadena, así de simple podemos extrapolar ese conocimiento que adquirimos a todas las funciones trigonométricas. Vamos a ver entonces cómo quedan las fórmulas ya ampliadas con la regla de la cadena. No vamos a deducir por cuestiones de tiempo las demás funciones trigonométricas, ¿ok? Pero entiéndase cómo es el proceso, más o menos, con el ejemplo que hicimos para el seno inverso. Utilizamos la derivación implícita y todo el razonamiento que ya vimos, que acabamos de explicar. Bien, aquí están entonces todas las fórmulas, bueno, las 6 fórmulas trigonométricas aplicadas junto con la regla de la cadena. Está sencillo, ¿no? Pueden profundizar más. Hay ciertas variaciones entre la derivada de la secante de inversa y la cosecante inversa. O sea, pueden encontrar ustedes variación en las fórmulas, ¿sí? En el valor absoluto más que nada. Bueno, eso depende del intervalo que se ha decidido restringir para que sea función, ¿sí? Lo que hablábamos de la restricción de dónde quieres tú delimitar tu definición de la función inversa. Es decir, esto, donde tú delimites. Entonces hay ciertas variaciones, pero al final, dependiendo del valor que tú tomes, o sea, pues te va a dar una respuesta correcta. O sea, no cambia el resultado, obviamente, al evaluar tu respuesta o la pendiente en algún punto. Así que por esa parte no se preocupen. Solo entiendan bien la definición, ¿ok? Vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Realmente es muy sencillo ya aplicarlo, ¿verdad? Aplicar la derivada, pues es formulazo. Pero ya entendieron de dónde parte. Vamos a hacer un pequeño ejemplo utilizando el formulazo para que cerremos este tema, ¿no? Entonces, ahí están ejemplos. Háganlo ustedes solos. Deriven y igual a seno inversa de 5x y la tangente inversa de raíz de 2x más 1. Pues vamos a hacerlo. Vamos a derivar eso que vemos allá. Por cierto, entiéndase que esto es el argumento. El argumento es con lo que trabaja la función trigonométrica o funciones logarítmicas exponenciales, trascendentales, ¿no? O trascendentes. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el manejo del argumento, hasta dónde abarca el argumento. Entonces, si se les hace más cómodo, utilicen paréntesis para no equivocarse. A ver, entonces de la definición que acabamos de ver, vamos a utilizar la regla de la cadena porque pues es 5x el argumento, ¿no? U es igual a 5x. La derivada de u con respecto a x es igual a 5.
Entonces, la derivada de y con respecto a x o y' sería 1 sobre la raíz de 1 menos 5x al cuadrado. ¿Sí lo ven? Al cuadrado. Por la derivada de u, que sería 5. Entonces, esto es igual. Bueno, podemos poner el 5 acá arriba. 5. Ahí está. Ahí está la respuesta. Entonces, con esa fórmula, con ese valor, con esa derivada, encuentro la pendiente en cualquier punto de la función trigonométrica. ¿Sí? Bien. Siguiente. ¿Cuál era el otro? La tangente inversa. Vamos a hacerlo. Esa sería la función. Vamos a anotar o vamos a ver cuál sería la fórmula. Tangente inversa, pues sería esto. 1 sobre 1 más u cuadrada por la derivada de u con respecto a x. Ya lo tienen. Ojo, no tienen que memorizarse esto. No tienen que memorizársela. Yo, de hecho, pues no la sé de memoria. Lo más importante es entender, ¿verdad? Y perdón que lo repita mucho, pero memorizar es un ejercicio innecesario hablando de estos temas, ¿no? De este caso. Entonces, aquí sí quiero hacer hincapié también en que tengan ya ustedes un buen formulario de derivadas. En los libros, en internet, hay varios formularios. Entonces, el que ustedes quieran tomar realmente o hacer la selección aquí de las fórmulas que ya hemos estado viendo, hacer ustedes un compendio propio a su imagen y semejanza, lo pueden hacer. No hay problema. Así que lo que ustedes decidan, pero pues tengan a la mano sus fórmulas. ¿Okay? Tengan a la mano sus fórmulas. Eso sí es importante para efectos de la clase y pues cuando lo apliquen más adelante ya en campos específicos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a resolverlo. ¿Cómo resuelvo ese problema? De nuevo, tengo que aplicar la regla de la cadena. Lo estoy viendo, ¿verdad? La fórmula es dy con respecto a dx. Bueno, de la tangente inversa de u es igual a 1 entre 1 más u cuadrada por la derivada de u con respecto a x. Bien, vamos a proceder. U sería pues la raíz de 2x más 1. Por lo tanto, la derivada de u con respecto a x, vuelvo a aplicar la regla de la cadena, si lo ven. De hecho, vamos a hacerlo. Sería... Bueno, vamos a reescribir primero. Ven, por eso la importancia de hacer las cosas por pasos. La derivada de u sería pues 1/2 de 2x más 1. 1/2 más 1. Perdón, 1/2 menos 1. Por la derivada de 2x más 1 sobre x. Todo eso sería, ¿no? Bueno, solo lo de u. La derivada de u con respecto a x, entonces, ¿cómo me queda? Me queda 1/2 de 2x más 1 menos 1/2 por la derivada de lo de adentro, que sería 2. Ahora sí, combinando todo,
la derivada de y con respecto a x sería 1 sobre 1 más raíz de 2x más 1 al cuadrado por 1/2, bajamos el negativo, la raíz, por 2. Y esto es igual, se va este 2 con este 2 y el cuadrado también se va con la raíz. Y al final me queda 1 entre 2x más 1 por, vamos a dejarlo así, ahí está, esa sería la derivada. Está fea, pero pues es lo que es, ¿no? Y pues eso creo que podemos simplificarlo si quieren. A ver, un detalle. No, ¿alguna duda? Bueno, perdón, aquí se me estaba pasando algo. Ojo con este paso adicional, lo voy a componer. Sería 1 más, al eliminar, vean por qué es importante ser ordenadamente, más 2, ahí está. Entonces no estaba sumando bien, me faltó sumar el 1, ¿sí? Al eliminar ya puedo sumar. Esa sería la respuesta entonces. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bien, vamos a continuar. Ahorita vamos a pasar a la derivada de funciones logarítmicas y con eso terminamos la clase. Vamos a utilizar, ¿qué creen? También la derivación implícita para hallar las derivadas de las funciones logarítmicas, esta que es el logaritmo vulgar o logaritmo común le dicen, y este sería el logaritmo natural. Y ustedes no me dejarán mentir, y tampoco dejarán mentir al autor, que a partir de sus gráficas es posible probar que las funciones logarítmicas son derivables. Entonces vamos a graficar la derivada de... Después de haber graficado las derivadas de funciones trigonométricas, vamos a graficar derivadas de funciones logarítmicas. Y vamos a empezar con el logaritmo natural. Directamente. El logaritmo natural de x. Ahí está. Entonces, ¿qué observamos de esta función logaritmo natural? Pues que es derivable, ¿verdad? Es continua. Es continua. Y por la forma que tiene, observamos que es derivable en cada valor del dominio. ¿Estamos de acuerdo? En cada valor del dominio es derivable. Bien. Si grafico otra función logarítmica, base, ¿qué les parece? Es que realmente cuando cambia la base solamente se modifica su, o sea, alta, baja, estrecha, amplia, etcétera. Entonces, realmente todas tienen una forma similar. La única diferencia es que dependiendo del logaritmo que manejemos, vamos a pasar por el número que le corresponda. Luego hablamos de eso. Pero el logaritmo, algo que también se ve en las clases de precálculo, es que el logaritmo es el exponente de una función. Y ahorita lo vamos a ver a través de la derivación implícita. Vamos a abordar un poquito en este detalle. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Pasamos a otro tema entonces. Por ejemplo,
100, o más bien, todo parte de esta es un razonamiento bastante sencillo y lógico. 10 a la 2 es igual a 100. Entonces, el logaritmo base 10 del número 100 es igual a 2. ¿Qué es el logaritmo entonces? Dada una base, su exponente. ¿Sí? ¿Qué es el logaritmo dado una base? Su exponente. De esta manera, si yo les pido, por ejemplo, si yo tengo la función 5 a la 0, estamos de acuerdo que es igual a 1. 5 a la 1 es igual a 5. Cinco a la 2 es igual a 25, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos deducir lo siguiente. Vamos a mover esto de acá tantito. De aquí podemos deducir lo siguiente, que para el primer caso, el logaritmo natural, bueno, no es la natural, es logaritmo base 10. Entiéndase que este número, el 5, es la base, ¿no? Entonces, el logaritmo base 5, observen, de 1 es igual a 0. Logaritmo base 5 de 5 es igual a 1. Logaritmo base 5 de 25 es igual a 2. Y esto pues es lo que está graficado, que es lo que vemos por acá. Vamos allá. De hecho vamos a escribirlo. P de ¿qué? De 1 es 0. P de 5 es 1. Y P de 25 es 2, los exponentes, que es lo que tenemos por allá. Está sencillo, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta esto. El logaritmo es el exponente. Por eso las leyes de los logaritmos pues aplican a las leyes de los exponentes. Pues, o sea, de ahí se deduce. Aquí lo vemos entonces, ¿no? Logaritmo de... Y todos los logaritmos pasan por este... O sea, los logaritmos básicos pasan por este punto, 1,0, ¿no? Que es el exponente a la 0, da un valor de 1. Entonces, aquí está 5,1 y el otro que no lo vemos es 25,2. Bueno, el logaritmo natural es lo mismo con una base e, con el base del número e, que es 2 punto y fracción, 2.71, etc. Sí está clara esa parte, ¿no? Entonces con esto se cumple lo que dice aquí. Son funciones derivables. Ahora, ¿cuál es la derivada? O sea, ¿cuál es la pendiente en cada punto? ¿Cómo calculo la pendiente en cada punto de una función logarítmica? Aquí está la fórmula. Vamos a deducirla utilizando pues, los conocimientos que ya sabemos de derivación implícita. Ok, una función logarítmica utilizando esta analogía, esta analogía entre estas dos, esta relación entre las dos, de dónde parten las definiciones, podemos decir de manera general que dado y igual, a ver, pasen ustedes de un lado a otro, logaritmo de base a de x, ¿cómo pasarían de esta escritura a esta escritura? ¿Cómo se vería esta función escrita en términos de exponente, de un valor exponencial? Pues aquí estamos viendo, sería el logaritmo es el exponente, por lo tanto, dada una base a elevado a la y es igual al valor de x. ¿Qué tal? Sencillo, ¿verdad? Estoy pasando de una forma a otra. Ambas representan lo mismo. Entonces, si ya tenemos esto, vamos a utilizar la derivación implícita para derivar esto, que ya sabemos. ¿Cuál sería la derivada
la derivada de y con respecto a x, ¿sí? De esto. O sea, vamos a derivar parcialmente eso. Bueno, nosotros utilizamos una fórmula, ¿sí? La fórmula que, de hecho, la presenté en la clase anterior, donde la derivada de una función exponencial, ¿sí? La derivada de una función exponencial venía dada por, pueden revisar el video pasado, la derivada de una función exponencial venía dada por, ahorita se los presento, fue al final de la clase que lo vimos. Aquí está. Un minuto nada más. Una disculpa, un minutito. Voy a poner acá. Aquí está. A ver, un minutito. Bien. Esto les presenté en la clase anterior. Bueno, clases atrás. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esa fórmula. Bueno, esta está en términos de logaritmo de natural, pero extrapólese, perdón, para otro logaritmo, ¿sí? Vamos a utilizarla y extrapólese para otro logaritmo, ¿ok? De hecho, a ver. De hecho, bueno, vamos a realizarlo, ¿ok? Fíjense cómo todo queda relacionado, bien coherente, bien bonito. Vamos a derivar parcialmente esta. ¿Cómo la derivaríamos? Dada la fórmula que acabo de mostrarles, que la derivada de x de b a la x es igual a b a la x, siendo b un número real, logaritmo de b. Entonces vamos a aplicarlo y de hecho vamos a escribirlo como si fuera regla de la... Bueno, utilizando la regla de la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a utilizar esta derivada con la regla de la cadena para derivar a a la y. ¿Cómo quedaría entonces la a la y? Quedaría a elevado a la y, sería b elevado a la x, por la derivada de y con respecto a x, ¿sí? La derivada de u. Lo escribimos. Si quieren vamos a escribirlo para que tengan... Ahí está. ¿Cómo quedaría esto? Pues sería b a la u por la derivada de u con respecto a x por el logaritmo natural de u. Entonces lo que vamos a hacer nosotros sería a la y por la derivada de y por el logaritmo natural. Ay, perdón. Ven qué fácil es generar fórmulas teniendo ya el bien claro el conocimiento. Por logaritmo natural de u. Bueno, sería de y, ¿verdad? Perdón, aquí un detallito. A es logaritmo natural. Aquí un detalle es B. Utilizando la fórmula, es B, no es U. ¿Ven? Bien. Entonces, en este caso sería el logaritmo natural de A. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es igual
Me faltó poner acá. Bueno, sí, es igual. ¿Cuánto es la derivada de x? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? La derivada de x con respecto a x es 1. Bien, ¿qué es lo que sigue? Pues despejar, ¿no? Vamos a despejar. dy con respecto de x es igual a 1 sobre a la y por logaritmo natural de a. Ahora, a la y, ¿qué es a la y? A la y es esto, entonces es x, básicamente. Así que esto de manera expresada ya como una función es x, perdón, les dije, x por el logaritmo natural de a. Y ahí está, esa sería la respuesta. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? De ahí sale, ¿no? De ahí se deduce esta ecuación. Ahora, fíjense cómo se reduce esta ecuación, esa derivada, si tengo el logaritmo natural. ¿Cómo se simplificaría la derivada que estamos viendo, que tiene marcado en 1, si utilizamos la definición del logaritmo natural? Pues vamos a sustituir, que en lugar del logaritmo base a, tengamos un logaritmo base e. ¿Cómo quedaría? Bueno, dy con respecto de x es igual a 1 entre x por el logaritmo natural de e. Y por definición, el logaritmo natural de e pues sería el exponente, ¿no? de e a la de e. Sí, es que estoy pensando en la definición, ¿no? O sea, regresando. E a la 0 es igual a 1, ¿no? E a la 1 es igual a e. Por lo tanto, el logaritmo natural, que sería base e, lo voy a poner aquí ficticio, logaritmo de base e de 1 es igual al exponente 0. Entonces, logaritmo natural base e de e, pues es el exponente, es 1. Por lo tanto, esto me queda 1. Así que la derivada de y con respecto a dx, vamos a escribirlo acá, de y con respecto a dx, perdón, aquí es la derivada, es que siempre lo... Sí, está bien, nada más vamos a dejarlo bonito. La derivada del logaritmo natural de x es igual a eso. Es igual a 1 entre x. Ok, ¿qué es lo que les presento? Acá. Aquí está, ¿qué es lo que estoy presentando en esta diapositiva? Si en vez de a le ponemos e, entonces el logaritmo de a pues se convierte en 1 y la fórmula quedaría de esta manera. Entonces, para calcular la pendiente de la función logaritmo natural, pues tenemos esto. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ojo que este ejercicio, bueno, primero involucra el logaritmo natural, pero por el argumento, como no es x, tendremos que aplicar la regla de la cadena. Así que hay que deducir primero con la regla de la cadena cómo quedaría esta derivada. ¿Ok? Vamos entonces a deducirla. Así de bonito, así de fácil. Yo ya sé entonces que la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x es igual a 1 entre x. Por lo tanto,
la derivada, vamos a poner otro colorcito. Por lo tanto, la derivada con respecto a x del logaritmo de u, ¿cuál sería? Pónganle pausa y hagan ustedes solitos. Pónganle pausa y hagan ustedes solitos. Sería 1 entre u de u con respecto a dx, ¿verdad? Y así de sencillo. Vamos a aplicarla entonces para el ejemplo. Ahí está, sería así de fácil, así de sencillo. Vamos a aplicarla. Tenemos entonces que y es igual al logaritmo natural de x cúbica más 1. Por lo tanto, dy con respecto a dx es igual a, hay que ubicar u. ¿U qué sería? X cúbica más 1. Du con respecto a dx es igual a 3x al cuadrado. Por lo tanto, el logaritmo natural, la derivada, perdón, de eso sería 1 entre x cúbica más 1 que multiplica a 3x cuadrada. ¿Ok? ¿Estamos? Y simplificándolo, pues, lo más que se pueda, pues básicamente ahí está. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo podría quedar? Y fíjense que entonces, de acuerdo a la respuesta, podemos ver que otra manera de expresarlo, o expresar la derivada, aquí, podríamos escribir simplemente u y la derivada de u, ¿verdad? Así nada más, muy sencillo. ¿Cómo ven? ¿Está difícil? ¿Está sencillo? Bueno, ahí ustedes lo valoran. Vamos a ver unos ejercicios más. Ya para terminar. De hecho, les muestro lo que dice otro autor. Aquí tenemos la respuesta. Perdón, más bien la fórmula de otro autor, que es lo que acabamos de deducir nosotros, ¿verdad? De hecho, bueno, aquí está la logaritmo si no fuera natural, utilizando la regla de la cadena. Entonces ahí anoten en su formulario, ¿verdad? Ya para que también ya lo tengan. Podemos ver más ejercicios. Vamos a ver unos poquitos más y ya con esto terminamos para que para no hacer ya más larga la clase de lo que ya es, ¿verdad? Vamos a terminar entonces esto. Vamos a ver un ejercicio, 2 ejercicios más. Y pues también va a haber ejercicios de tarea. Vamos a resolver ahorita. ¿Cómo se vería esta derivada? Háganlo solos o intenten hacerlo solos y ya luego continuamos. Póngale pausa al video. Bien, vamos a resolverlo. Evidentemente es la regla de la cadena. Sería la derivada de eso. De hecho, vamos a ponerlo directo. Es igual a... Pues hay que ver cuál es u, ¿verdad? U sería seno de x. Por lo tanto, la derivada de u con respecto a x es igual a coseno de x. Y ya sería. Entonces sustituimos. Sería 1 entre seno de x por coseno de x. Y si nos queremos poner exquisitos, pues esto es la definición de la cotangente de x. Esta sería la respuesta. Así de sencillo.
Y bueno, aquí podemos seguir dando ejemplos, pero ¿qué les parece si les dejamos unas tareitas para que ustedes resuelvan? Como tarea entonces, inciso 1 es derivar o diferenciar, derivar. Que es igual a la raíz del logaritmo de x. ¿Cómo resolverían esto? Siguiente ejercicio. Logaritmo base 10 de 2 más seno de x. Y también una más. Ahí está. Como tip, en algunos casos pueden aplicar las propiedades de los logaritmos para resolver de manera más sencilla los ejercicios, ¿ok? Bien, vamos a terminar con un ejercicio que es bastante bueno, bastante interesante. Y bueno, la verdad que está muy padre. Vamos a derivar logaritmo natural. Dada y, derivar logaritmo natural del absoluto de x. Logaritmo natural del absoluto de x. Esa no tengo fórmula, ¿verdad? No tengo fórmula para esta. Pero no pasa nada. Por la definición de valor absoluto, yo ya sé que f de x es igual a una composición, ¿verdad? A una función por partes. Que tenemos logaritmo logaritmo natural de x. Vean qué bonito es. Siempre lo repito, la verdad que ya entendiendo es más fácil poder resolver problemas. Ya simplemente ligo conocimientos uno tras otro y ya puedo dar una respuesta pues lógica, coherente, ¿no? Válida. Esto es para x mayor que 0. Y logaritmo natural de menos x si x es menor que 0. ¿Esto por qué? Pues por la definición del logaritmo, por la definición de valor absoluto, que también ya vimos en su momento. Entonces, pues voy a derivar cada función, como ya sé hacerlo. ¿Verdad? Voy a derivar cada función como ya sé hacerlo. Para el primer caso, ¿cuál sería la derivada? Para el primer caso, pues ya lo sé, sería 1 entre x, pues para x mayor o igual que 0. Y para el segundo caso, estamos de acuerdo que tengo que aplicar la regla de la cadena, porque tengo el logaritmo de menos x, ¿verdad? Tengo el logaritmo de menos x. Por lo tanto, aplicando la regla de la cadena sería 1 entre u, que sería menos x, por la derivada de u, que sería menos 1. ¿Ven qué bonito? Y esto pues lo convertimos en 1 entre x. ¿Estamos de acuerdo? 1 entre x. Se va al menos y ya queda 1 entre x. Para x menor que 0. Para x menor que 0. Por cierto, ojo que aquí no tengo mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque por la definición del logaritmo no está definido en x igual a 0. Así que solo es mayor. O sea, no hay derivada, ¿verdad? No hay derivada.
porque no hay función en x igual a 0. Entonces, observen esto. Y gracias a esto, pues ya puedo deducir la siguiente situación. Observen que los valores son iguales. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x, ¿a qué es igual? Pues a 1 entre x. Lo acabo de deducir. Ya tengo otra fórmula expandida. Vamos a ver qué dice el autor. Aquí está, ¿no? Entonces es... Y aplicando la regla de la cadena, pues ahí está abajo. Observen entonces que el logaritmo natural del absoluto de x, pues es la misma función que simplemente el logaritmo natural de x, 1 entre x. ¿Por qué? Pues porque lo acabamos de deducir, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? Vamos a ver, quiero mostrarles cómo se ve una función. De hecho, se lo voy a dejar como tarea. Se lo voy a dejar como tarea, dos ejercicios más. Y ya con esto terminamos. ¿Okay? Vamos a dejarles 2 tareitas. Y ya con esto terminamos. Quiero que encuentren la pendiente. A ver, se los voy a poner mejor acá. La verdad que las tareas están muy sencillas. Están muy sencillas las tareas. Nada más es para tener los conceptos, ¿sí? Solo es para tener los conceptos. Así que está muy sencillo. Y bueno, ya con eso terminamos la clase. A ver, se los presento, perdón. Aquí está, a ver. Ahí está, resuelvan estos 2 ejercicios con base en lo que acabamos de aprender. Y ya con esto terminamos la clase de hoy. ¿Ok? Muy bien. Damas y caballeros, mucho gusto en vernos, en poderles ayudar, explicar esto. Espero que quede claro y si no, como siempre, estoy abierto a las dudas, a los comentarios que ustedes tengan. Nos vemos, échenle ganas, estudien y hagan sus tareas. Así que hasta la próxima. Bye.